Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿se escucha? ¿Qué Hola, ¿se tal? escucha? Apago la cámara para ver si es más fluido así. eh, pero bueno, nada. Y si se corta, por favor avísenme y me voy a otra parte de la casa porque justo estoy en un lugar donde hay poca señal. Bueno, vamos a hoy abordar un texto que es, creo yo, uno de los más importantes de esta parte del curso, que es el que se conoce como F53, es el texto de Friedman de 1953, que se llama La metodología de la economía positiva, que es a donde vamos a dar el paso, digamos, desde la parte filosófica a la parte más bien económica. Ok, es un texto duro y justo hoy la verdad es que no estoy muy lúcido, así que, de nuevo, si algo no queda claro o voy muy rápido o lo que sea, párenme porque, digo, es posible que sea yo. Bueno, para retomar con lo que veíamos, la pregunta que creo que, si no recuerdo mal, con la que cerramos la vez pasada es ¿por qué nadie quiere Popper? Acá está Popper un poco triste, y la respuesta un poco la vimos, es que la visión que tiene Popper para las ciencias sociales o para la economía, y en realidad para todo el conocimiento científico, se choca de manera bastante frontal con las concepciones que a mí o a nosotros se nos ha enseñado en el secundario o en el CBC, que es la concepción básicamente de que las ciencias sociales, como la economía, son diferentes de las ciencias naturales, y la idea es que la economía o la sociología o las ciencias políticas, etcétera, no pueden aspirar a predecir. ¿Por qué? Porque se dice que nuestro objeto de estudio es demasiado complejo y que entonces nos tenemos que limitar a comprender. La palabra en alemán es Verstehen, que significa comprensión, bueno, comprender básicamente el mundo real. Y el argumento pasa por esto, porque las ciencias naturales se dice tiene un objeto de estudio más simple, y dado que las ciencias sociales, como la economía, pónganle, analiza al ser humano, que es mucho más compleja, no se le puede exigir predicciones, ¿no? Esto es, creo yo, la posición habitual, y me parece a mí que hay una ruptura fuerte con la idea de Popper, porque lo que sugiere Popper es que nosotros como científicos sociales no tenemos prerrogativas especiales con respecto a los biólogos o los físicos, y a ningún otro, digamos, cuerpo de conocimiento, y que nuestras conjeturas deben ser testeadas, básicamente porque no tenemos un acceso privilegiado al mundo real, ni a la verdad, ni nada por el estilo. Ok. Che, ¿hay dudas con esto? No, está No, perfecto. Bueno, sí, sigo entonces. Una cosa que yo creo que es súper importante entender y que está en una de las notas de clase, así que por favor eso mírenlo muy bien, recuerden por favor que las hipótesis son distintas de las predicciones. Las hipótesis son enunciados, ¿alguien se acuerda cómo los llamamos? Lo digo yo, que son pensables, ¿no? enunciados universales, que se refieren a un conjunto potencialmente infinito de entidades, como los cuerpos caen a 9,8, eso es una hipótesis, o los agujeros negros tienen una masa infinita, eso es otra conjetura o hipótesis, o la emisión causa inflación, esa es otra hipótesis. Son enunciados que desde el punto de vista formal son universales. Y las predicciones, recuerden que son un instrumento en ese nivel de análisis, digamos, para testear nuestras locas conjeturas. Y las predicciones se desprenden típicamente de las hipótesis y tienen una forma que se llama condicional. Tiene una forma que es si, shock exógeno, entonces pasa lo que pasa. Esa estructura, si, entonces, se lo llama en lógica enunciados condicionales, porque dicen lo que va a pasar bajo cierta condición. Entonces, acuérdense por favor de distinguir esas dos cosas. Las predicciones son formalmente distintas y funcionalmente también distintas de las hipótesis. Los cuerpos caen a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿A qué le suena esto? ¿Hipótesis o predicción? Hipótesis. Hipótesis. Y si vos tenés esta conjetura, una hipótesis que emerge de ahí es que si tomo este termo y lo tiro, ¿a cuánto tiene que caer si esta conjetura está bien? 9,8. A 9,8. Y si eso no ocurre, ¿qué hacemos entonces con esta conjetura? La rechazamos.
Bueno, en principio está refutada. Después, más adelante vamos a ver que hay una diferencia importante entre refutación y abandono, pero en principio está perfecto. Nosotros necesitamos predicciones porque la mayoría de nuestras conjeturas son horribles, y entonces las predicciones nos permiten, de manera no violenta, digamos, decir me equivoqué, mi conjetura está mal, el mundo no es como yo pienso que es. La emisión causa inflación. ¿Qué es una conjetura, una hipótesis o una predicción? Hipótesis. Es una hipótesis, perfecto. Si arrojo este trozo de hierro, caerá en 7 segundos, ¿a qué le suena eso? Predicción. Es una predicción, perfecto. Bueno, ya todo el mundo entendió. Si el sacerdote deja de pasar, va a bajar la cantidad de muertes por fiebre corporal. ¿Qué es eso? Predicción. Es una predicción, perfecto. Predicción. Y obviamente, como nos dio mal, acuérdense, eso nos permitió descartar un candidato a conocimiento que era la conjetura. La fiebre corporal es causada por el paso del sacerdote. Esa es como un poco la importancia que tienen las predicciones, que tiene que ver con un poco esto que yo les comentaba, que si Dios ha muerto, si ninguno de nosotros tiene un acceso privilegiado a la esencia del mundo o a la realidad objetiva, entonces lo que nos queda es ensayar conjeturas, ensayar intentos de solucionar problemas y después eliminarlos críticamente. Y eso requiere, es una condición necesaria, obviamente no suficiente, tener estas cosas que se llaman predicciones. Bla, 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 bla. Ok. Bueno, y esto es un poco la idea que yo intenté presentar la vez pasada, es que recuerden que en Popper nosotros, en el mundo, digamos, en sus vidas y en general también como especie, afrontamos problemas. Algunos problemas son prácticos, por ejemplo, qué califica como comida. Algunos problemas son teóricos, por ejemplo, qué explica que los cuerpos se atraigan entre sí. Estos son distintos tipos de problemas. Y en principio, una teoría yo llamo teoría a un conjunto de hipótesis, así que a veces hablo de teorías o hipótesis como términos medio intercambiables, así que eso nada, es un error, pero a mí me parece que es menor. Entonces, una teoría en principio es un intento de resolver un problema, y no tanto, esto lo comento porque en una tradición distinta que es el positivismo, recuerden que Popper es un feroz crítico del positivismo, a pesar que a veces mucha gente por ahí no conoce eso, pero en el positivismo se suele analizar las teorías como un conjunto de enunciados o ecuaciones. Pero en principio las teorías, bajo la cabeza falibilista, son intentos de resolver problemas. Y Popper dice algo muy duro, dice, no hay forma de entender una teoría si no entendés el problema que le da origen, o el problema que quiere resolver. Por eso sugiero que es muy difícil entender las teorías económicas sin entender el problema o la clase de fenómenos que nosotros queremos resolver, que vamos a ver la clase que viene, son fenómenos que a veces se los llama de mano invisible, pero tenemos que ver qué diablo significa eso. Bueno, un segundo punto importante es el criterio de demarcación. Recuerden que un criterio de demarcación es el criterio que les permite decir a ustedes, esto es una ciencia y esto es cualquier otra cosa. ¿Y alguien se acuerda cuál es el criterio de demarcación falibilista? La refutabilidad. Exacto, sí. Un cuerpo de conocimiento califica como científico en principio, sí, solo sí es refutable, es decir, si es corregible por medios empíricos, es decir, si vos podés mostrarle a esa persona que, de manera no violenta, digamos, que se equivoca, que su concepción acerca del mundo, digamos, es errónea. Eso es lo que hace que una hipótesis sea científica en principio. Recuerden que esto es una segunda razón por la cual nadie quiere a Popper, eso excluye del campo de la ciencia cuerpos increíblemente hermosos de conocimiento, como el psicoanálisis o el historicismo marxista, que son los ejemplos que toma Popper en este segundo texto, pero además un montón de otras teorías. La mayoría de las ciencias sociales no resisten el criterio de demarcación popperiano. Son cuerpos de conocimiento capaces de explicar y de hacerte comprender el mundo, pero ¿qué no te pueden dar esas teorías? Adivinen. Predicciones. Exactamente. La verdad. No te dan predicciones falibles. Vos, cuando estás inmerso en estas teorías, lo que te permite hacer esto es explicar y comprender, pero olvídate de lanzar predicciones falibles. Si se pudieran obtener predicciones falibles, estos cuerpos de conocimiento serían corregibles por medios empíricos, pero bueno, en principio no lo son. Eso es una triste verdad.
Bueno, y un tercer punto que yo tendría que explicar mejor es, Popper llama contenido empírico a las cosas que no pueden pasar si tu teoría está bien. Es decir, Popper dice, el contenido empírico de una hipótesis es el conjunto de falsadores potenciales, es decir, el conjunto de elementos que, si tu teoría está bien, están prohibidos, por así decirlo. En este sentido, Popper sugiere que lo que llamamos las leyes de la ciencia, el contenido, digamos, de esas leyes es parecido a las leyes jurídicas, porque su contenido no es tanto lo que nos dicen directamente acerca del mundo, sino lo que prohíben. Por ejemplo, si la termodinámica actual es correcta, hay cosas que no pueden existir. Por ejemplo, no puede existir una máquina de movimiento perpetuo. Esto digo, y si alguien encuentra una máquina de movimiento perpetuo, ¿qué le va a pasar a la termodinámica? ¿Se refuta? Sí, exactamente. Por eso toda hipótesis que es científica en principio tiene un contenido empírico. Y en cambio una hipótesis como los jueves llueve o no llueve, prohíbe algún evento concebible, excluye algo, hay algo que no puede pasar si tu teoría los jueves llueve o no llueve está bien. No, No, no pero prohíbe no nada. prohíbe nada. Esto es importante. Okay. Y justamente, como no prohíbe nada, eso explica, entre comillas, su enorme atractivo, porque se puede hacer compatible con cualquier evento posible o concebible. Entonces, típicamente, una teoría que tiene un contenido empírico nulo se experimenta, digamos, como una interpretación del mundo que está allá afuera. Pero, por desgracia, no prohíbe ningún evento concebible. Esto no sé si se entiende, más o menos. Una pregunta, profe. Sí, Generalmente, o sea, como intuitivamente me sale pensar que evidencia empírica o contenido empírico viene como al conjunto de observaciones. Como que capaz, como que sí. hacemos un mal uso de la palabra. No, en realidad las palabras se pueden usar como uno quiera. A mí me parece que hay libertad absoluta para usar las herramientas como quieras. Lo que yo quiero mostrar eso es que lo que quiero decir ahora es que como la interpretación que vos sugerís es la habitual, yo quiero llamar la atención sobre ese punto y que presten atención a que cuando Popper habla de contenido empírico se está refiriendo a los falsadores potenciales de una hipótesis, no a los casos que confirman una hipótesis. ¿Se entendió? Ok, ok, clarísimo. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno de ustedes tiene formación marxista, piensan que el historicismo marxista tiene un montón de contenido empírico porque les permite explicar todos los eventos que han ocurrido en la historia, digamos. Pero lo que diría Popper es que no, chabón, tu teoría no tiene contenido empírico porque a pesar de que te permite explicar y comprender la historia, no hay forma de refutarla porque no hay falsadores potenciales. Bueno, nada, presten atención por favor a eso porque nos va a servir más adelante para entender conjeturas como la conjetura de expectativas racionales o la hipótesis de mercados eficientes y otras teorías que que son de la economía actual. Bueno, y el último punto que también parece importante que recuerden, acuérdense que el criterio de marcación, que es la refutabilidad o falibilidad o falsabilidad, como quieran decirle, hace que un montón de hipótesis sean científicas en principio. Por ejemplo, los perros pequineses están rellenos de crema. Esa hipótesis es científica en principio. Sí. 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 ¿Por qué? Porque es muy inteligente, muy astuto, muy razonable. No, porque es refutable. Exactamente, porque es refutable, porque hay una circunstancia concebible en la cual ustedes me pueden mostrar a mí que me equivoco, que mi conjetura acerca de los perros pequineses y su relleno, digamos, está mal, ¿no? Y si eso ocurriera, yo podría, bajo estas circunstancias, decir me equivoqué, el mundo no es como yo pensaba que era, etcétera, etcétera. Entonces, claramente es una hipótesis científica en principio, pero nadie la llamaría una hipótesis científica. Si ustedes dicen, sí, esto es una hipótesis científica, y no aclaran nada, van a estar en problemas. Recuerden que lo que nosotros llamamos hipótesis científicas son hipótesis que son falsables y no han sido falsadas hasta el momento. ¿Esto se entendió? Sí, perfecto.
Ok, Diego, tengo una duda con respecto a eso. sí, decime. O sea, la idea es que es falsable si se puede demostrar su falsación, pero digamos, o sea, sí es muy difícil demostrar, como las estrellas son de queso. O sea, ¿qué onda? Ok, el que sea falsable una hipótesis o no es una cuestión puramente lógica. Nosotros lo podemos determinar acá sin hacer ninguna prueba empírica. Lo que tenemos que decir es qué tendría que pasar, qué circunstancia concebible, lógicamente concebible, tiene que pasar para que vos digas, mi conjetura, las estrellas son de queso, está mal. Y uno puede imaginar esa serie de eventos que te harían abandonar esa conjetura. ¿Eso se entendió? Sí, o En sea, cambio, igual, muy difícil. pensar una conjetura como en el futuro un gran estadista resolverá los problemas de la Argentina. Imagínate esa conjetura. ¿Qué tendría que pasar para que... ¿Hay una forma en la cual vos me muestras que me equivoco? Pero no es porque es un poco ambiguo que no se puede falsar. Bueno, pero si es así, si es un poco ambiguo y no se puede falsar, quiere decir que no hay ninguna circunstancia en la cual vos me puedas mostrar que yo me equivoco. Suponete una teoría conspirativa, como los eventos de la Argentina recientes están digitados por los grandes poderes internacionales. Digo, es una conjetura que a mí me parece que es irrefutable. ¿Cómo diablos haces? ¿Qué evento podrías vos mostrar para decir que esa conjetura es errónea? ¿Se entiende? Lo que quiero decir simplemente es que el hecho de que una hipótesis sea falsable es algo lógico, tiene que ver con que tenga falsadores potenciales, es decir, que tenga algunos eventos que son incompatibles con esa teoría. Cuando vos encontrás en el mundo real un falsador potencial, esa teoría, además de ser falsable, está falsada. Pero la falsación, en el segundo sentido, una teoría está falsada, es un hecho empírico, no es un hecho lógico. Es decir, vos tenés que ir y encontrar el maldito falsador potencial para decir, mirá, tu teoría está mal. Y eso, de nuevo, es una cuestión empírica y no ya puramente lógica. ¿Se entendió un poco más? No. Sí, mejor. Ok. Digo, Sí, pero ponle una teoría conspirativa que no sea falsable. Tampoco quiere decir que no sea posible. O sea, ponerle por ahí, o sea, no es falsable, pero ponerle que es verdad, o sea, en la realidad es verdad la teoría conspirativa. sí. O sea, o sea, nunca podrías darte cuenta si es verdad o no. Sí, el hecho de que sea infalsable quiere decir que no se puede corregir por medios empíricos. Pero obviamente, suponete una teoría, digo, cabe la posibilidad de que Dios exista, es algo, y que la teoría bíblica, digamos, sea la teoría correcta. Lo que hay que hacer es diferenciar eso del conocimiento científico. Porque si Popper tiene razón, la característica del conocimiento científico pasa por básicamente la capacidad de ser refutado, por la capacidad de ser testeado por medio de las predicciones. Pero, Entonces, pero, Diego, pero es cierto, una uno puede... pregunta. Sí, Con la sola mera probabilidad de que pueda existir, no es teoría científica para Popper. eh, si vos tenés una teoría religiosa en la cabeza, Por y ejemplo, eso de Dios, con eso se me ocurrió. sí, bueno, el punto es, si vos tenés una teoría religiosa como la de recién en la cabeza, y yo te hago una pregunta central, que es, ¿bajo qué condiciones vos estarías dispuesto a decir, me equivoqué? Mi teoría es errónea. Si vos decís, no, mirá, bajo ninguna condición yo abandono esto, pues, por razones lógicas o por razón de ambigüedad o por lo que sea, eso la convierte en una teoría que no se puede corregir por medios empíricos. ¿Se entendió? Ah, Claro. Sí. y respecto al criterio de demarcación, lo que a mí no me termina de cerrar es a nivel práctico. Como Sí. que, como que antes explicaban el 99% de las cosas, era como que, o sea, no puedes explicar casi nada. Y por ejemplo, el psicoanálisis o no sé, la mayoría de las cosas para Popper, lo que no es ciencia, no entiendo bien si hay que descartarlo o si está mal, o sea, lo que no es ciencia, como qué Sí, mirada bueno, tiene. no, No podrías hacer nada. son,
hasta donde yo entiendo, Popper lo que sugiere es que son parecidos a los mitos primitivos, son intentos de darle sentido a la experiencia que tenemos nosotros como seres humanos. Pero por supuesto que esos tienen sentido, y además hay un montón de preguntas que la ciencia no puede abordar. En ese sentido, no es que, eso me parece a mí que los diferencia bastante a Popper de los positivistas, porque Popper no dice que la metafísica no tiene sentido ni nada por el estilo, sino que separémosla, digamos, del conocimiento científico. ¿Se entendió? Claro. Bueno, Y para él, básicamente o eso. sea, la astrología vendría a ser más o menos lo mismo que la psicología para él. No, O sea, hay a que nivel... diferenciar psicología de psicoanálisis. Una cosa es, la psicología tiene ramas como la psicología No, cognitivo-conductual. análisis. Sí, el psicoanálisis me temo que, como está basado en casos clínicos que son puntuales, como no hay manera de establecer criterios bajo los cuales vos dirías, me equivoqué, entonces es más parecido a la astrología, digamos, que a una ciencia. De hecho, hasta donde yo entiendo, no sé, tu obra social no cubre, en general, tratamientos psicoanalíticos justamente por esta característica. Igual habría que estudiarlo mejor. ¿Se entendió un poco más? Ah, Diego, una Sí, consulta. sí. Si te quisiera hacer una explicación así sobre la diferencia entre psicología y psicoanálisis, ¿te puedo mandar un mail? Sí, Preguntándote. obvio. Comento rápidamente. El psicoanálisis es una rama de la psicología, en donde está gente como Freud, que es el más conocido, Lacan, a que seguramente conocen, pero además hay otras ramas psicoanalíticas que han quedado medio en el olvido, como el de Jung, y otro señor que es Adler, que basaba su teoría en el complejo de inferioridad y que menciona Popper, pero que acá en Argentina mucho no se conoce. Pero sí, obviamente puedes mandar mails para ver eso. Sí, avanzo un poco más a ver si se entiende esto. Y después recuerden, un punto también central es la importancia de la crítica. Si la ciencia la hacen personas horribles en el sentido de imperfectas, como usted dice yo, o como Semmelweis, digamos, tenemos problemas, como la diferencia en mortandad por fiebre puerperal, conjeturamos hipótesis, la mayoría de ellas están mal, son horriblemente erróneas, y la única manera por la cual nosotros no podemos eliminar el error es básicamente mediante la crítica. Por eso Popper dice, la experiencia no tiene un rol positivo, no te permite fundamentar teorías como pensaba Hume o Bacon o quien sea. La experiencia es súper importante porque te permite criticar teorías. Ese es el rol puramente negativo que tiene la experiencia. Te dice, te equivocás, chamón, te equivocás, y a veces te dice, pasá, pero nunca te dice, tenés razón. Y lo mismo pasa con el aspecto, digamos, racional. La razón te permite no fundamentar teorías. Lo que te permite es criticar, digamos, si tenés suerte, tus candidatos a conocimiento, es decir, tus conjeturas. Okay. Por eso Popper a veces se define a sí mismo como un empirista crítico o un racionalista crítico, porque para lo único que te sirve la experiencia y la razón, a diferencia de lo que pasaba en la modernidad, es para criticar tus candidatos a conocimiento. Ok, esto, las teorías como intento de resolver un problema y no como un conjunto de ecuaciones, ¿no? Quisiera dar un ejemplo porque me quedó la sensación de que no expliqué bien. Lo que yo quiero sugerir con esto es que si ustedes ven una teoría y les parece una pavada, es muy posible que, quizás sí es una pavada, pero también es posible que esa teoría no hayan entendido el problema que quiere resolver. Y me parece a mí que con muchas teorías, a veces filosóficas, pasa eso. Acuérdense de la teoría de las ideas innatas. Si yo se la cuento mal, como se la conté la vez pasada, parece una tontería, pero la teoría de las ideas innatas es un intento razonable de gente como Platón, que no era ningún tonto, para resolver un problema típico que es cómo diablos nosotros podemos conocer, cómo es posible el conocimiento. El ejemplo que quisiera dar es el siguiente, que es un poco, a veces el ejemplo que se da en filo. Supóngase que yo digo, esta rosa, este elemento, esta rosa, refiere a esta rosa que acabo de poner ahí en el PowerPoint. Y una pregunta central es, supóngase que ustedes van a una plaza, Plaza Juse, qué sé yo, y dicen, hay una rosa. La pregunta que se hace Platón es, ¿podrían ustedes identificar a esa rosa particular como una rosa si no tienen antes el universal rosa en la cabeza? ¿Se entiende la pregunta?
No, no podríamos. Ok. Ese punto es importante, por eso lo que Platón sugiere, diría, es no podemos, pero entonces Platón dice, los términos universales como rosa, o perro, o silla, o la idea de bien, esos términos universales no pueden surgir de la experiencia, porque son, a ver si lo puedo explicar así, porque son condición de posibilidad de la experiencia. ¿Esto se entendió más o menos? ¿Por qué serían condición de la posibilidad de la Porque si experiencia? vos no tenés el concepto universal rosa, ¿podrías ver a la rosa como tal? Claro, o sea, dependen de si lo experimentamos o no, ¿sería eso? Vos no tendrías experiencia de la rosa particular de Plaza Hussein si no tuvieras previamente el concepto universal rosa. ¿Se entendió eso más o menos? Claro, sí, eso sí, perfecto. Bueno, y entonces lo que sugiere, una vez que Platón encuentra eso, se da cuenta que el término universal precede a el mundo particular en el que nosotros vivimos. Acá hay una lata de coca, una botella, un celular, pero yo no podría verlos o identificarlos como tales si no tuviera antes el término, el concepto universal en la cabeza. Y eso quiere decir que el concepto universal no puede emerger de la experiencia porque es condición de posibilidad de las experiencias particulares, y entonces esos conceptos universales, ¿qué tipo de ideas son si no surgen de la experiencia? Adivinen. Innatas. Ideas innatas. Entonces, lo que quiero decir, y acá viene Platón, dice, bueno, esto nos fuerza persiguiendo esta, digamos, conjetura, él encuentra que las ideas innatas tienen que, la única forma de explicarlo es que haya algo que él llama el alma, que es distinto del cuerpo, y que el alma precede al cuerpo. Hay una teoría de la reencarnación, hay una teoría de la amnesis, que es el olvido de estas ideas innatas, y después de la educación como anamnesis. Bueno, esto es larguísimo, pero lo que quiero decir simplemente es que cuando yo les explico la teoría de las ideas innatas, parece una pavada, pero son intentos razonables, digamos, por resolver problemas que son serios, como cómo diablos podemos nosotros identificar los términos, o las rosas, o los caballos, o lo que sea. En fin, entonces, de nuevo, acuérdense que cuando vean una teoría y les parezca una pavada, quizás es posible que no se entienda bien, o no les hayan explicado bien, como fue en este caso, cuál es el problema que quiere resolver. Lo mismo pasa con la teoría de Keynes, ¿no? Vamos a verlo más adelante, con la teoría de expectativas racionales, etcétera, etcétera. Bueno, volvamos a la posmodernidad. ¿Por qué hablo yo de la importancia de la crítica? Fíjense, ¿hay una pregunta? No. No. Esto Popper lo dice en una carta que se publicó sin que él lo supiera, pero después él aceptó que se publique, que tenía que ver con una controversia que tuvo Popper con unos filósofos muy, pero muy conocidos en sociales, que son filósofos de lo que se llama la Escuela de Frankfurt, donde está Marcuse, Adorno, Horkheimer, etcétera, etcétera. Son todos pensadores marxistas que escriben de una manera extremadamente críptica. Y esto yo creo que alguna vez les va a pasar, que abordan algún autor no sé, hegeliano o marxista o lo que sea, y encuentran que la forma de expresarse es increíblemente alambicada. Pero el punto de Popper, es que esto podría ser un defecto, porque si realmente vos necesitas criticar las ideas, y tus ideas están escritas de una manera muy, muy oscura o misteriosa, estás haciendo la crítica muy difícil. Entonces, Popper lo dice así, dice que todo intelectual tiene una responsabilidad muy especial. Dice, tiene el privilegio y la oportunidad de estudiar, esto les pasa a ustedes, creo yo también, y a cambio le debe a la sociedad el compromiso de representar los productos de su estudio en el modo más simple, claro y modesto que pueda. ¿Por qué? Porque si vos lo haces de esa forma, estás habilitando la crítica. Che, ¿se cortó? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, sí, Escucha, bueno, se escucha. sigue diciendo, lo peor como decían los intelectuales, el pecado capital, es intentar erigirse en grandes profetas por encima de los demás seres humanos, e intentar impresionarlos con filosofías enredadas. Quien no puede hablar con sencillez y claridad debería quedarse callado hasta que pueda hacerlo. Esta es una crítica evidente a una cierta forma de escribir que ustedes solamente van a ver en alguna materia humanística que tengan acá en la facultad.
Y esto es lo que hace en el ensayo Contra las grandes palabras, toma algunos trozos de lo que escribe Habermas sobre Adorno y lo traduce. Y lo que él encuentra es que cuando traducís lo que se dice en forma muy alambicada, te encontrás con cosas que son o triviales o no tienen demasiado, o que es difícil darle sentido. Y entonces lo que él sugiere es que quizás muchos científicos sociales intentan hacer textos lo más herméticos u oscuros que se pueda, básicamente porque de esa manera parecen profundos, pero que esto, de nuevo, podría ser un defecto, sugiere Popper. Bueno, entonces, Habermas dice, la totalidad social no Diego. llega a ninguna vida por sí misma, por encima de los elementos que ella une y de los cuales ella misma se compone. Y Popper traduce, la sociedad consiste en conexiones sociales, que es un poco lo que dice el párrafo, ¿no? Ella se produce y reproduce a sí misma a través de sus elementos individuales. Bueno, Popper traduce estas diferentes conexiones, de algún modo producen la sociedad. Adorno dice, concibe la sociedad en términos de categorías, las cuales no niegan su procedencia de la lógica de Hegel. Popper traduce, Adorno usa terminología que recuerda a Hegel, y bueno, nada, básicamente para mostrarles esto de que a veces vos tomás un texto que parece súper complejo, y cuando lo empezás a traducir, encontrás básicamente esta clase de construcciones. Dice, Diego. ¿podés volver un segundo a la diapositiva anterior? A ver si puedo. Perdón, esta es. Bueno, ahí volví. Si les sirve esto, igual está la grabación, pero si les sirve, les paso el PowerPoint para que no pierdan tiempo anotando y eso. Bueno, y dice Popper, lamentablemente muchos sociólogos, filósofos, etcétera, tradicionalmente se interesan como trabajo profesional en el ilusorio juego de hacer complejo lo que es simple y de hacer difícil lo que es trivial. Dice, es lo que aprendieron a hacer y enseñan a los demás a hacer lo mismo, y al respecto, dice un Popper desesperanzado, no hay nada que hacer. Esto lo comento porque ahora vamos a ver un par de ejemplos de por qué Popper piensa que Lacan, o gente como Lacan, o un montón de teorías sociales que hoy están súper de moda, incurren en este mismo problema. ¿Para que lea una pregunta del chat? Ok. Sigo. Pero entonces, ¿qué pasa con las teorías como que recién un compañero preguntaba eso? ¿Qué pasa con el psicoanálisis o el historicismo marxista? ¿O qué pasa con gente como Foucault, que son tipos brillantes que los lees y te iluminan, digamos, la historia de la humanidad? Yo digo, claramente no son teorías científicas. Yo las llamo, a veces, teorías interpretativas, porque te permiten hacer ¿qué? Interpretar. Sí, muy bien, te permiten interpretar el mundo, te permiten darle sentido al mundo, te permiten entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, que son las grandes preguntas que nos hacemos todos a los 8 o 10 años. Okay. Entonces, ventajas de las teorías interpretativas básicamente son verdaderas, son irrefutablemente verdaderas. Si ustedes quieren estudiar una teoría verdadera, tienen que estudiar economía. No, a menos que estudies marxismo. Bueno, te puedes tener una economía marxista, sí, pero básicamente no economía, digamos, ortodoxa, o tenés que estudiar otra cosa, porque las teorías científicas, si Popper y la ortodoxia actual tienen razón, son básicamente falibles. Las teorías interpretativas tienen una ventaja enorme, y es que tienen virtudes explicativas máximas. Esto se relaciona con algo que se llama confirmation bias, y es que nuestra cabeza está, por razones evolutivas, preparada para mostrarnos confirmaciones acerca de las teorías que nosotros tenemos. Es un poco el ejemplo que yo quise dar. ¿Se acuerdan con Clarini, página 12, que en realidad se lo saqué a Horacio González? Pero me parece a mí que ustedes encuentran un montón de ejemplos que, si tienen la idea de que yo a veces cuento esto, no sé si sea muy justo o no, pero mi mujer tiene la teoría de que el vecino, de en voz baja, vende droga. Y adivinen qué observa ella cuando mira al vecino.
Actitudes Un sospechosas. tipo que vende droga. Obviamente dice, no te das cuenta, me dice a mí, querido esposo, no te das cuenta, mirá, viene una motito, está todo el día ahí, claramente el tipo vende droga, pero eso, digo, es claramente nuestra cabeza que funciona buscando ¿Dónde confirmaciones vivís vos, Diego? en Chacarita, pero no quiero dar más Ah, mentira, mentira. decisiones por si el vecino realmente vende droga. Pero la verdad que no lo sé, yo lo veo como una persona que está ahí con mucho tiempo disponible, pero no tengo idea si se dedica a eso. Pero en fin, pero me parece a mí que eso resume bastante nuestra experiencia habitual. Les pasa todo el tiempo a ustedes seguramente con la política o con digamos, en la vida cotidiana, que las conjeturas que tenemos determinan o recortan las interpretaciones que hacemos de los actos de las personas. En las teorías científicas no tienen virtudes explicativas máximas, sino que tienen virtudes predictivas. Recuerden que son cosas distintas y que las predicciones que buscamos nosotros en economía o en biología o en física son predicciones falibles, predicciones que sean capaces de fallar y demostrarnos que las conjeturas son erróneas. En las teorías interpretativas, típicamente hay un gran libro que está escrito por un gran personaje con mayúsculas, que es el que ha tenido acceso a la verdad y al que hay que remitirse para entender cómo funciona el sistema que está allá afuera. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de esto? La Biblia. Sí, la Biblia, o si tienen Marx, formación marxista, el Capital de Marx, o las obras completas de Freud, o lo que sea. Básicamente, en estas estructuras, que son las teorías interpretativas, hay la forma de acceder al conocimiento es por medio de lo que ha escrito un gran personaje. Pero ustedes, esto es como súper significativo, que ustedes, como economistas, no suelen estudiar los libros, suelen estudiar de manuales, o un físico, para hacer algo menos controversial. Un físico puede recibirse, digamos, de físico sin leer jamás los Principia de Newton. No hace falta que lea los Principia de Newton. ¿Qué lee el físico? Típicamente manuales. Y eso pasa mucho en las teorías que son científicas, es decir, que son falibles, porque los manuales recogen los aportes no de un gran personaje, sino de miles de Semmelweis, es decir, de tipos, como usted dice, como yo, que hacen aportes muy chiquititos, y el conjunto de conocimiento que sobrevivir a los testeos empíricos es lo que aparece a veces como herramientas en los manuales. En las teorías interpretativas, como están basadas en la interpretación también de lo que ha dicho el gran personaje en ese libro, no hay un expediente externo para decir quién tiene razón. Y un mismo libro, ¿cuántas interpretaciones posibles admite? De todos los que lo lean. Como lectores. Sí, básicamente, y eso es un principio de Filo que se llama subdeterminación de la teoría por los datos. Si hay una interpretación consistente de un libro, hay infinitas... Una pregunta. Sí. ¿Un ejemplo sería la teoría general de Keynes, por ejemplo? Bueno, Que se la teoría interpreta general de de esta Keynes es una teoría que se puede interpretar de muchas maneras, pero vamos a ver más adelante que esa teoría... a ver, ¿por qué el compañero dice eso? Porque hay gente, suponete que se centra en el capítulo 12 de la teoría general de Keynes, en donde Keynes menciona que, medio al pasar, ¿no? Me parece a mí que la solución de fondo es socializar la inversión. Otros se centran en otros capítulos, como Keynes del 37, que habla de la incertidumbre fundamental, y si te gusta mucho este tema, haces una interpretación que se llama post-keynesiana. En fin, lo que sugiere el compañero es que es cierto, hay muchas variantes, muchas formas de interpretar la teoría de Keynes. Pero la teoría de Keynes, vamos a ver más adelante, Friedman la llamaba a la teoría de Keynes la clase correcta de teorías. Adivinen por qué. ¿Por sus supuestos? No, Porque es falsable. porque tiene predicciones que la hacen falsable. Y de hecho, vamos a ver, hay un consenso, que es una parte importante de la ortodoxia actual, de que la teoría de Keynes no solamente es falsable, sino que ha sido, ¿qué? Adivinen. Refutada. Sí, que ha sido refutada. De hecho, cuando ustedes, no sé, cuando hagan cursos de macro avanzada, van a ver que los modelos macro actuales ya no suponen cosas como propensión marginal al consumo, sino que suponen la teoría del consumo permanente, ya no suponen agentes que tienen animal speed, sino expectativas racionales. Eso, vamos a verlo, fue una revolución científica que se conoce como contrarrevolución de expectativas racionales, pero paciencia con eso. Ok. En las teorías científicas, en cambio, a veces se puede mostrar que una posición es mejor que otra, no siempre. Y cuando hay disenso, a veces se puede mostrar que una conjetura
está mal y otra es entonces aceptada no porque sea verdadera, sino porque es comparativamente mejor. Las teorías interpretativas tienen una ventaja increíble y es que cuando vos te las pones en la cabeza, la verdad es evidente, y obviamente que si la verdad es evidente, eso te fuerza a intentar explicar por qué tu amigo, que no parece tener problemas serios, no la puede ver. Y eso te conduce a intentar explicar la ignorancia. Eso es un poco lo que sugiere Popper en el primer escrito, y por eso las teorías interpretativas suelen tener un expediente para explicar por qué nadie ve la verdad si esa verdad es evidente. Por ejemplo, el orgullo en la Biblia, o la resistencia del inconsciente en el psicoanálisis, o la pertenencia a una clase en el marxismo. En las teorías científicas, la verdad es muy lejos de ser evidente, es súper difícil de encontrar, y por el principio de asimetría que vimos la pasada, nunca vamos a poder estar seguros de haberlo alcanzado. ¿Cómo diablos vos mantenés dentro de una teoría interpretativa la cohesión? Y si vos estás dentro de un grupo que maneja una teoría interpretativa, te vas a dar cuenta que te piden que haya lealtad. Tenés que ser leal a una persona, o a un conjunto de ideas, o a una estructura organizativa, porque dada que no hay un expediente empírico, digamos, para solucionar los sismas, lo que se suele pedir muchísimo es que haya lealtad. En las teorías científicas, esto es feo, no hay lealtades, en el sentido de que si vos estudiaste 20 años con un gran científico y mostrás finalmente que las ideas de ese científico están mal, increíblemente te premian. Esto de nuevo es una particularidad asombrosa, a mi entender, de la institución de la ciencia, y es lo que explica, me parece a mí, que funcione bastante bien. En las teorías interpretativas no se puede saber muy bien qué diablos es un adelanto genuino, porque lo que tenés son interpretaciones alternativas, y entonces, y además, por lo que vimos recién, a veces son tan difíciles de entender que no se sabe bien cuál es el argumento central. Y típicamente en las teorías científicas se puede saber un poco mejor qué es un adelanto genuino, y una señal, creo yo, es que hay premios Nobel. Hay premio Nobel de sociología. No. ¿Por No. qué? ¿Porque los sociólogos son tontos o malvados o algo de eso? Porque no son ciencia. Sí, ok. Básicamente porque No. vos tenés un montón de teorías sociológicas que son súper, pero súper interesantes, y todas ellas son irrefutables. Pero entonces, si aparece una nueva teoría capaz de darle sentido al mundo o a la realidad social, o a algún fenómeno social, entonces lo que tenés básicamente es la competencia de un montón de ideas que son brillantes, pero no hay manera de saber si eso es un adelanto genuino o no. Okay. Bueno, y algo buenísimo en las teorías interpretativas es que satisfacen profundas necesidades humanas. Una vez que vos tenés, ustedes lo van a ver también si empiezan a, yo sugiero que lo hagan, pero háganse marxistas mientras son jóvenes, porque está buenísimo, y además finalmente te sentís en una comunidad. Esto es algo que es súper importante, porque el principio de individuación, que es tan duro de soportar para todo el mundo, desaparece cuando vos tenés una teoría interpretativa. Sabés quién, podés señalar a los culpables, sabés el rumbo futuro de la humanidad. Es algo que es realmente muy, pero muy satisfactorio. En las teorías científicas, las grandes preguntas, en cambio, quedan sin responder. No se sabe bien qué diablos va a pasar en el futuro. Vamos a ver más adelante que la economía lo que te dice es que no hay manera de saber cuándo diablos va a haber una crisis financiera. Te pone límites severos a tu imagen acerca del mundo. El físico, recuerden, sabe que hay cosas que no pueden ocurrir, y si esas cosas ocurren, todo su conocimiento básicamente está en entredicho. Bueno, ¿por qué es difícil saber qué podría ser un adelanto genuino en las teorías interpretativas? Básicamente, una razón tiene que ver con cosas como esta. Fíjense cómo escribe Lacan. Lacan dice cosas así, dice: en un escrito que pronto será publicado, y que es el filo del cuchillo de mi discurso del año pasado, creo demostrar la estricta equivalencia de topología y estructura. Él habla del concepto matemático de topología y estructura. Si nos guiamos por esto, es una geometría lo que distingue al anonimato de aquello de lo que hablamos como goce, o sea, de lo que el derecho ordena. Una geometría es la heterogeneidad del lugar, bueno, bla, bla, bla. La pregunta es, ¿cuál es el argumento que está metido acá? Sugiero simplemente es que
es muy, pero muy difícil entender o explicar cuál es el argumento específico que está metido acá, porque, nada, básicamente porque no se sabe bien qué dice. ¿Se entiende esto más o menos? Sí, o sea, no es claro. Sí, Tiene que ver con... y como no es claro, es muy difícil de criticar. Es súper difícil de criticar. Obviamente que después de estar conviviendo con esta clase de literatura durante un tiempo, nuestra cabeza es tan increíble que le empieza a encontrar sentido, pero ese sentido es como súper personal y es muy difícil de arribar a un consenso acerca de qué diablos quiso decir con esto Lacan. Ojo que, como decíamos hace un rato, puede ser que esta teoría sea verdadera, pero es medio ininteligible o es difícil, o yo no sabría al menos cómo diablos criticarla porque no sé bien qué está diciendo. ¿Había una pregunta? No. Yo te quería preguntar si esto tiene que ver con lo que decía Popper antes de explicar las cosas de manera complicada y rebuscada. Sí, básicamente eso. Popper lo que sospecha es que muchos científicos sociales emborronan el charco para que parezca profundo, es decir, que escriben de manera alambicada porque esa es una manera que los protege de la crítica. Pero de nuevo, si la función, si lo que hace avanzar a la ciencia es justamente la crítica, lo que estás haciendo no es algo que sea una virtud, sino más bien todo lo contrario. Esto es un concepto, yo creo que platónico, de que sos un profeta que conoce el mundo y entonces se lo comunicas a los demás de manera obviamente muy complicada. Otra teoría que está súper de moda hoy, la violencia simbólica. Esto es de Bourdieu. Hay un libro que yo subí en una nota de página. Si pueden o cuando tengan tiempo, léanlo porque la gente no es tonta. Es importante que esto también se entiende. La gente está muy lejos de ser tonta o es tan limitada como nosotros. Pero el poder que tienen las teorías interpretativas es increíble, porque enseguida vos empezás justamente a interpretar el mundo bajo esta luz y todo te empieza a cerrar. Fíjense, agarro un párrafo medio al azar, dice: la violencia simbólica arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas, las cuales transforman relaciones de dominación y de dominación en relaciones afectivas, el poder en carisma. La violencia simbólica, amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, bla, bla, bla. Espero que se vea que esto, yo no creo que sea una ingenuidad ni nada por el estilo, sino que cómo diablos haces para testear las afirmaciones que están metidas acá. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí, es imposible de testear esto. Bueno, y si es imposible de testear, entonces lo que quiero sugerir es que quizás a nuestro alrededor haya un montón de cuerpos de conocimiento que se presentan a sí mismos como conocimiento acerca del mundo que está allá afuera, pero es muy posible que sean, Popper las llamaría pseudociencias, en el sentido de que parecen ser conocimiento científico, pero cuando vos la examinás y ves cómo diablos podemos testear nosotros estas afirmaciones, nos encontramos en que no hay manera, que es un caso de los jueves llueve o no llueve, o teorías conspirativas, o algo semejante a los mitos primitivos, por así decirlo. El problema con estas teorías es que recuerden que están muy atadas a la intolerancia, bueno, igual eso por ahí más adelante lo puedo mostrar mejor. Okay. Entonces, Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Por qué son consideradas verdaderas estas teorías y son imposibles de refutar o imposibles de testear? ¿Por qué se dice que son verdaderas? Porque una vez que vos las tenés en la cabeza, te permiten interpretar todos los eventos de la vida social. ¿Se entendió? Claro, es como que después de que vos te metés dentro de esa teoría, ya para vos pasa a ser verdadera, sí o sí. Sí, necesariamente. O sea, es como sí, que es muy aceptada. Sí, de nuevo sugiero que hagan eso, métanse una teoría irrefutable en la cabeza para que vean eso, que no es que la gente sea ingenua o tonta, sino que las teorías son increíblemente poderosas. La desgracia es que una vez que vos aceptás esa teoría y la verdad es súper evidente, empieza el problema de, bueno, ¿cómo estos tipos no la pueden ver?
Y explíquenme eso, porque si la verdad es evidente, estas personas no la pueden ver. ¿Quién tiene el problema? Los que no lo ven. Bueno, obviamente la gente que no puede ver esa verdad, y ahí entonces aparecen los intentos de reeducación de las personas, que obviamente que yo creo que en la tradición occidental a la que todos pertenecemos, son medio incompatibles con lo que nosotros pensamos que es legítimo, ¿no? Es decir, la idea de que hay un grupo de iluminados que tiene como, entre comillas, o que necesita reeducarnos para que veamos finalmente a la verdad como evidente, etcétera, etcétera. En fin. Entonces, pregunto, ¿cómo diablos distinguimos teorías interpretativas de teorías científicas? ¿Las teorías interpretativas son tonterías? No. No, las teorías Irrefutable. interpretativas son defendidas por gente tonta. No. Creo yo que no. Y entonces, ¿cómo diablos hacemos nosotros, ustedes o yo, para distinguir teorías interpretativas de teorías científicas? Por el criterio de demarcación. Bueno, y entonces, es cierto, lo que quiero sugerir es que hay un vínculo fuerte entre el criterio de demarcación y la capacidad de generar predicciones falibles. ¿Se entendió esto? Sí. Entonces, me parece a mí que un expediente mucho más directo es, suponete que vos estás hablando con un sociólogo, esto obviamente no lo hagan nunca, por favor, porque no, pero están hablando con un sociólogo y viene con la teoría de la violencia simbólica, y entonces una forma de saber si el sociólogo tiene una teoría interpretativa o científica sería decirle, bueno, ¿qué predicción emerge de tu cuerpo de conocimiento? La respuesta que vamos a obtener es, no, chabón, no entendiste nada. Las teorías sociológicas no son capaces de predecir por qué el mundo es complejo, lo que sea. Por eso empecé hablando de esta idea muy extendida de que las teorías sociológicas o sociales, como la economía o la sociología, no pueden predecir, sino que tienen que explicar. Bueno, en fin. Bueno, y la respuesta corta es esta, básicamente, predicciones. Nosotros, si tenemos una teoría interpretativa, podemos explicar y comprender la realidad. Lo que nunca podemos tener son predicciones capaces de falsarse, ¿no? Bueno, y esta es la posición del joven hippie, dice, la predicción no es posible en ciencias sociales, una teoría social es buena si nos permite comprender la realidad. En fin, esto un poco mi argumento rápido para poder avanzar con Friedman es que, acuérdense de la tesis 11 en las tesis de Feuerbach de Marx. Marx decía, los filósofos hasta ahora se han preocupado por interpretar o comprender el mundo, nosotros lo que queremos es transformar científicamente el mundo. Y a mí me parece que Marx tiene razón, en el sentido de que el mundo en el cual nosotros estamos metidos tiene 1000 problemas. Hay niveles de pobreza que son insostenibles, hay inequidad de muchas clases, y esos, por supuesto, que son problemas. Resolver científicamente esos problemas requiere predicciones. ¿Por qué? Porque requiere decir, si yo tomo la medida A, entonces la respuesta que va a seguirse va a ser la respuesta B, y eso, señores, es lo que nosotros llamamos predicciones. Serán los enunciados condicionales que te dicen cómo va a reaccionar un sistema cuando vos le metas un shock exógeno. Bueno, entonces, nada, básicamente, yo creo que Marx aprobaría esto de que si nosotros queremos modificar o transformar científicamente el mundo, obviamente que se puede transformar el mundo de muchas maneras, como la Inquisición o el nazismo lo transformó, pero si nuestra idea es transformarlo científicamente, necesitamos predicciones. Bueno, y acá entonces pasamos finalmente a la metodología de la economía positiva. ¿Este último punto se entendió, o más o menos? Sí, o sea que hay como teorías cerradas que pueden cambiar el mundo, pero no cambian el mundo de una manera científica, digamos. Yo entiendo que suponete que a vos te molesta la pobreza. Lo que vos quisieras decir es, bueno, si tomo la medida A, B o C, entonces la pobreza va a disminuir. Pero eso, si tomo la medida A, B, C, la pobreza va a disminuir, es justamente una predicción. Por eso me parece a mí que si nosotros queremos no solamente, digamos, contemplar el horrible mundo, sino también transformarlo para que mejore, necesitamos esas estructuras que son las predicciones. Ok. Bueno, el texto de Friedman es un texto duro, complicado, y es uno de los textos centrales de esta parte del curso, así que ténganle mucha paciencia. A veces se lo conoce típicamente como el F-53, que parece un avión, pero no, es el texto
de Friedman, que se escribió en 1953. Y el punto central de Friedman, mini paréntesis, Friedman en una entrevista posterior dice que nunca leyó nada demasiado sistemático de filosofía. Lo único que leyó fue un libro que se llama Conjeturas y Refutaciones. ¿Quién escribió ese libro? Preguntó. Popper. Popper, exactamente, ese libro que ustedes tienen para leer, algunos capítulos al menos, y al parecer Friedman leyó ese libro, en alguna ocasión se encontró media hora también con Popper y le hizo un par de preguntas, y a partir de ahí medio como que entendió todo, se ve que era una persona bastante astuta, y escribió después este texto que es La metodología de la economía positiva, y el punto central es que la forma de saber si una teoría económica o de cualquier otro campo está bien o está mal, pasa por evaluar, adivinen qué. Las predicciones. Las predicciones. Y espero que se vea el vínculo directo con Popper. Ahora lo voy a decir más claro, ¿sí? Pero lo que quiero decir, el punto central es que la forma de saber si una teoría, como la teoría austríaca, o la teoría marxista, o la teoría keynesiana, o la teoría que ustedes quieran, es aceptable o no, no pasa por examinar, por ver si es realista o irrealista en sus supuestos, sino pasa por examinar su capacidad predictiva. ¿Se entendió? Igual ahora lo voy a decir más. Sí, más buenísimo. Bien. Bueno, y el problema es el que mencioné ya en la clase inicial, y es que van ustedes, supóngase, entran a la facultad porque, no sé, quieren saber cómo diablo funciona el mundo, por ahí quieren ganar mucho dinero, no sé, sabe bien, pero imagínense que quieren saber cómo funcionan, por ejemplo, las empresas. Y empiezan la clase de micro 1 y te empiezan a decir, mirá, los empresarios maximizan donde el costo marginal iguala al ingreso marginal. La pregunta es, esa conjetura, la hipótesis de maximización, ¿describe lo que hace gente como Alberto Samid? No. No. No creo. Yo tampoco creo. Y entonces, y eso es algo que no hace sino complicarse a medida que ustedes avanzan en la carrera. Típicamente, lo que van a ver ustedes o lo que han visto en la carrera es un montón de modelos que tienen supuestos que son absurdamente irrealistas. Por ejemplo, preferencias completas, transitivos y continuas, eso es básicamente preferencias racionales, o libre entrada y salida, o costos de transacción nulos. Esas supuestos, ¿son realistas o son irrealistas? No se cumplen en la práctica. No se cumplen ninguno en la práctica. O te dicen, los agentes tienen expectativas racionales en el sentido de que la distribución subjetiva de probabilidad de los eventos futuros tiende a coincidir con la distribución objetiva. La pregunta es, ¿ustedes conocen el futuro? No. No. Ojalá. Y, obviamente, y entonces adivinen qué piensa el resto de los científicos sociales o los contadores y administradores cuando nos ven trabajar con esos modelos absurdamente irrealistas. ¿Qué piensan de nosotros? Se nos ríen. Se ríen, dicen, mirá estos ingenuos, o piensan que estamos cooptados por malvadas corporaciones o lo que sea, y la respuesta de Friedman es que tenemos que jugar a las teorías por el irrealismo de los supuestos. Adivinen. No. No, hay que juzgarla por su capacidad de formular predicciones. Esto, de nuevo, espero que se vea el vínculo directo con Popper, y antes con la muerte de Dios, con la posmodernidad, etcétera, etcétera. Si la ciencia la hacen personas como ustedes y como yo, lo que necesitamos son construir conjeturas, muchas de ellas locas, que tengan predicciones falibles. Entonces, en la posición de Friedman, lo que trata de mostrar es que ustedes están viendo no una descripción del mundo que está allá afuera, digamos, directa, sino que lo que están haciendo es aprendiendo herramientas que les van a permitir obtener, de nuevo, ¿qué? Predicciones. Predicciones. Entonces, vamos con eso. Entonces, esta es la mirada que yo ya la comenté y está en una nota de clase, así que la paso rápido, que nosotros estamos claramente locos. Esta es la posición del muchacho hippie, que dice que lo que nosotros aprendemos en la carrera es un cóctel de ideas fantásticas profundamente divorciadas del mundo real. ¿Por qué? Porque en el mundo real obviamente hay costos de transacción, en el mundo real los agentes distan muchísimo de ser agentes racionales. Yo, por ejemplo, no tengo capacidad de cálculo instantáneo y sin costos, estoy muy lejos de eso, y entonces lo que dice básicamente acá el muchacho hippie es que
los libros, los manuales, fuerzan a los chicos a tragárselos por crudas razones ideológicas. Digo, me gustaría darle crédito a lo que dice el hippie acá en esta filmina, porque realmente, si ustedes entienden que las teorías o los modelos son intentos de describir el mundo que está allá afuera, los economistas, digo, si la ciencia es eso, los economistas estamos claramente locos, porque imaginen el modelo de competencia perfecta. Los supuestos de competencia perfecta se dan en algún lugar del mundo. Commodities como mucho, pero no. Uno podría aproximar a commodities, o podría decir, bueno, el rematador océano es el que está en el mercado de Liniers o lo que sea, pero para la mayor parte de los mercados que nosotros trabajamos, claramente esos supuestos son absurdamente irrealistas, porque no hay consumidores y productores atomizados, ni mucho menos. ¿Se entendió este punto más o menos? Sí, sí, perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, Friedman se agarra la cabeza por razones obvias, y le voy a hacer 3 preguntas al texto, para que, simplemente como una estrategia para tratar de ver qué diablos dice. Recuerden que es un texto complejo, mucha gente tiene interpretaciones de Friedman, que yo en lo personal pienso que son problemáticas, porque si vos no entendés antes a Popper, es muy difícil entender qué diablos está diciendo Friedman. Y si ustedes hablan de Friedman en la facultad, adivinen cómo les va a ir. Nos va mal. Mal, así que por favor, esto también sépanlo, que no es que no lo comenten, sino que sepan la situación. Yo creo que ustedes igual lo saben. Entonces, 3 preguntas. ¿Es posible evaluar una teoría por los supuestos que utiliza? Adivinen, bueno, toda la gente va a decir, obviamente que es posible. Adivinen qué va a decir Friedman. Va a decir que no. Va a decir que no, lo cual es raro. Pero bueno, conviene tener supuestos realistas para lograr predicciones. Todo el mundo va a decir que sí. Adivinen qué va a decir Friedman. Que no. Que no, que cuando vos haces una teoría con supuestos más realistas, increíblemente vaciás de contenido empírico tu teoría. Es decir, dejás de tener una teoría capaz de lanzar predicciones testeables. Y después, que es una predicción, que eso lo vamos a tratar más adelante. Ok, y este es el mensaje que lo voy a poner ahí, lo voy a dejar 1 minuto para que lo aprendan de memoria. Sugiero entonces que hagan eso. Apréndanselo de memoria, porque les va a resolver una parte de la cursada. Dice así, las teorías económicas no deben juzgarse por el irrealismo de sus supuestos, sino por su capacidad predictiva en relación al tipo de fenómenos que quiere explicar. Me voy a olvidar de la segunda parte, y les pido que memoricen esto que aparece acá. Las teorías económicas no deben juzgarse por el irrealismo de sus supuestos, sino por su capacidad predictiva. Solo una pregunta. Sí. Friedman, o sea, lo propone, pero también como una analogía a la matemática, ¿no? O sea, nadie nunca vio una línea recta en el mundo, una sucesión de puntos infinitos. En realidad ese argumento pasa porque vos tenés la geometría euclidiana, que tiene supuestos o definiciones que son claramente realistas, y eso no compromete su aplicabilidad. Pero igual, antes de avanzar, yo sugiero que miren esto en silencio, repítanselo hasta aprendérselo de memoria, no porque esté bien o no porque lo tengan que aceptar, sino porque les va a solucionar muchos problemas en lo que sigue. ¿Ya está? ¿Lo aprendieron de memoria? Yo por lo menos sí. Se podría decir. Sí. Bueno, entonces, díganme, ¿cómo diablos juzgamos a las teorías económicas o físicas o biológicas? Por los supuestos. Nada, mentira. Por las predicciones. Exactamente. No mirando si los supuestos son realistas o irrealistas, porque si ustedes hacen eso, la economía obviamente está mal, pero también la física, la biología, sino mirando su capacidad predictiva. La vez que viene vamos a ver algún punto que también es central, que es importantísimo, y es sobre la clase de fenómenos que nosotros como economistas queremos resolver, que, vamos a ver más adelante, no tiene nada que ver con
los individuos, con los empresarios reales, sino con algo que ocurre, y ustedes lo podrían decir también mejor que yo, a espaldas de los empresarios reales. Si hay una pregunta en el chat, creo. La segunda pregunta, alguien anotó, no llegué a copiar. La segunda pregunta es, no me acuerdo. Después les paso el PowerPoint, así no tienen que copiar. Fíjense, sugiero yo que vean las ideas y después que les doy el PowerPoint. Ok. Y el contexto en el cual escribe Friedman este paper pasa por lo siguiente. Dice, tomen a la teoría, dice, la teoría de la firma en competencia perfecta. Espero que se acuerden, es la teoría que yo mencioné, que ustedes aprendieron en micro 1 y que después aprenden también otros modelos muy locos, como el modelo del monopolio puro, etcétera, etcétera. Y esta teoría asume que los empresarios son perfectamente racionales, es decir, que maximizan en donde los costos marginales son iguales a los ingresos marginales. ¿Esto se lo acuerdan de micro 1? Sí. Sí, okay. Y la pregunta es, ¿los empresarios reales hacen esto? ¿Toman sus curvas de costes y la derivan para ver cuál es el costo marginal? ¿El kiosquero hace esto? Ya quisieran. No, claramente no. Nadie. No. Digo, si ustedes asumen que esta teoría es un intento de describir lo que hace, o cómo diablos toma decisión Bill Gates o Samid o cualquiera, a ver, para decirlo de manera más cruda, los empresarios reales tienen cosas como funciones de costos, adivinen. O sea, No, sí, estas pero no son, las hacen. okay. No tienen tampoco funciones de producción. Esas cosas, de nuevo, si ustedes la interpretan como sería natural, si no tienen una alternativa, si ustedes la interpretan como intentos de describir a los empresarios reales, por supuesto que esta teoría es una locura. Esta teoría está mal. Y entonces, lo que ocurrió, básicamente, en los 50 es que empiezan a aparecer una serie de artículos en la American Economic Review, que es una revista de primer nivel, en la cual muchos economistas, que son economistas buenos, hacen la siguiente analogía. Dicen, bueno, la teoría de la firma que nos han enseñado supone que los empresarios deciden igualando curvas de costo marginal con ingreso marginal. Entonces, fueron los chabones y dijeron, testemos empíricamente esta teoría. Entonces, fueron a hacer encuestas y le preguntaban a Samid, por ejemplo, señor Alberto Samid, ¿usted toma decisiones de producción igualando costo marginal con ingreso marginal? Y adivinen qué les decía Samid. Y se tiene que arrepentir de lo que dijo. Sí, básicamente eso. Les decía, los echaba o lo que sea, y eso pasaba con todos los empresarios. Cuando vos le preguntás a los empresarios, y tienen buena onda, te dicen que, bueno, no hacen nada de eso, sino que calculan costos medios, ponele, y después le ponen algo que se llama markup. ¿Hasta acá se entendió? Sí, vamos bien. Entonces, claramente, los empresarios no son homoeconómicos. Y dado esto, muchos empezaron a decir que la teoría de la firma marshalliana estaba refutada. ¿Por qué? Porque asume conductas empresarias, o supone conductas empresarias, que no son las que los empresarios realmente siguen. Y piensen también en otros supuestos de competencia perfecta. Libre entrada y salida, ridículo. En ningún mercado del mundo, creo yo, hay libre entrada y salida. Productores y consumidores atomizados. De nuevo, uno podría pensar que hay algún mercado muy particular, pero cuando te pones estricto, ni siquiera en esos mercados están los productores y consumidores perfectamente atomizados. Producto homogéneo. ¿Esto es realista o irrealista? ¿Una Coca es lo mismo que una Pepsi? ¿Es un producto homogéneo? No. No, claramente cada uno de estos supuestos que nosotros alegremente, digamos, hacemos para analizar la sociedad son horriblemente irrealistas. Y eso, dice Friedman, lo cual es cierto, motivó la creación de modelos con supuestos más realistas. Estos son modelos que hizo gente brillante, como Joan Robinson. Joan Robinson era una economista keynesiana de primer nivel. Friedman pensaba que era quien iba a ganar el premio Nobel de Economía, finalmente no ocurrió. O Chamberlain, que también escribió un libro que se llama Teoría de la competencia imperfecta, que estaba basado en esta idea de que los modelos marshallianos son desesperadamente irrealistas y que un progreso científico consistía en generar una teoría que tenga supuestos más
realistas. Por ejemplo, en lugar de suponer que los productos son homogéneos, sugería Chamberlain, algo que no se verifica en ningún campo, en ninguna industria, digamos, real, imaginemos que los productos son casi homogéneos. Y el punto, lo que va a decir Friedman es que estas teorías alternativas no solamente están basadas, digamos, en un error metodológico, porque la forma de evaluar una teoría, pregunto, es por el realismo de los supuestos. ¿Qué dice Friedman? No, es por su capacidad predictiva. Exactamente, no hay que mirar los supuestos de la teoría, sino básicamente hay que ver la capacidad predictiva de esa teoría, la capacidad de brindarnos a nosotros como economistas predicciones testeables. Y lo que Friedman trata de mostrar es que estas teorías alternativas, como las de Chamberlain o Robinson, o muchas teorías que se siguen enseñando, se defienden sobre la base de que son más realistas, pero que cuando vos querés usarlas para obtener predicciones, de esas teorías no emerge una sola predicción. Ok. Bueno, primer punto del texto es, tiene que ver con lo siguiente. Esto yo a esto le tendría que dar más pelota, pero en fin. Esto a veces no se suele entender. Pregunto, en nuestra facultad, ¿hay economistas marxistas, austríacos, keynesianos, post-keynesianos, ortodoxos y de otras, y estructuralistas? Sí. Sí. Hay una gran variedad de teorías o posiciones con respecto a cómo diablos funciona el sistema que está allá afuera. Y la pregunta es, ¿por qué diablos hay tanta divergencia en las teorías acerca de cómo funciona el sistema económico? Muchos piensan que es porque los economistas de diferentes escuelas, por decirlo así, persiguen fines distintos, es decir, quieren cosas distintas. Pero lo que sugiere acá Friedman es que esa gran diversidad que se ve en nuestra casa de estudios, por ejemplo, no obedece a que nosotros estemos en desacuerdo con los fines que son deseables. Entonces, ¿qué es la economía normativa? Esta es una nomenclatura que ya creo yo nadie usa, pero la comento. La economía normativa refiere a aquellos fines que son deseables. Y la economía positiva refiere a afirmaciones de qué medidas llevan a ciertos fines. Por ejemplo. Perdón, profesor. Sí. O sea, a ver si lo entendí. Sí. Como que se intentan, hay varios caminos para llegar al mismo punto, ¿no? Sí. Entonces la normativa es sobre el punto, digamos, al que se quiere llegar. Sí. Y la positiva es cuál es el camino a seguir, digamos. Sí, uno podría decirlo así. Un ejemplo por ahí aclara más la situación. Algo de la economía normativa es cuáles son los fines que son deseables. Y lo que sugiere Friedman es que todos nosotros, que estamos acá escuchando esto, todos nosotros estamos más o menos bastante de acuerdo en qué mundo queremos. Estamos de acuerdo en la economía normativa, por así decirlo. Vamos a probarlo. Todos acá estamos de acuerdo en que sería deseable que haya menos pobreza en nuestro país. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, si alguien no está de acuerdo, lo puede decir en voz baja o en el chat o lo que sea, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que sería deseable que haya menos pobres. ¿Estamos todos de acuerdo en que sería deseable que la gente que gana menos dinero gane más plata? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, pero entonces quiere decir que a pesar de que hay seguramente una gran diversidad de posiciones entre todos nosotros, algunos de ustedes tienen formaciones austríacos o marxistas o keynesianos o lo que sea, a pesar de que somos nosotros muy diversos, todos estamos de acuerdo en cuanto a cuáles son los fines que serían deseables. Todos tenemos una imagen muy parecida de qué sería un mundo comparativamente mejor al actual. Pero entonces, si en la economía normativa hay acuerdos, ¿por qué diablos hay tantas disputas entre nosotros, entre los economistas? ¿Dónde tiene que estar el problema? En el camino, cómo llegar a esos fines. Sí, básicamente en la economía positiva, es decir, ¿cómo hacemos nosotros para que haya menos pobreza? El ejemplo que da Friedman es el siguiente. Las empleadas domésticas, que son en su mayoría mujeres, ganan muy poco. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sería deseable, pregunto ahora, que ganen mejor
¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Ok, entonces hay, yo creo, una comunidad en cuanto a que lo normativo está medio resuelto. A pesar de que tenemos posiciones teóricas solamente distintas, todos estamos de acuerdo en que sería deseable que las empleadas domésticas que ganan muy poco tengan un salario mucho más alto. Ahora, la pregunta es, muchos piensan que la forma de arribar a ese fin que es deseable es poniendo un salario mínimo más alto del que hay hoy. Y, a ver, ¿por qué piensan eso? Porque muchos piensan que si vos incrementás el salario mínimo, vas a conseguir que personas que ganan muy poco empiecen a tener mejores ingresos. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Pero, ¿qué dirían ustedes, malvados tecnócratas neoliberales, si yo digo, bueno, incrementemos el salario mínimo del empleo doméstico en la ciudad de Buenos Aires o en la Argentina a 200.000 pesos por mes? ¿Qué me dirían? Que mucha gente se va a quedar sin trabajo. Bueno, O que mucha gente va a trabajar en negro, ser un mercado paralelo, digo. sí, esta es algo que los va a volver, creo yo, a medida que avancen en la carrera, cada vez menos simpáticos para cosas como el almuerzo familiar, etcétera, porque si alguien dice sería justo que la gente gane más plata, todos están de acuerdo, y que entonces apoyemos una ley de salario mínimo, ustedes van a empezar a decir estas cosas que son extremadamente desagradables, van a decir, ojo que es posible que cuando vos pongas estas medidas, la consecuencia o el resultado no sea el que todos esperamos, sino que aparezca una consecuencia que nadie querría, y es que la mayoría de las empleadas domésticas podrían conservar su empleo con este salario mínimo de 200.000 pesos. ¿Qué les parece a ustedes? No, yo creo que no. Bueno, yo creo tampoco, que lo que ocasionaría esta medida, que de nuevo está pensada con buenas intenciones, sería, por una parte, un mayor desempleo en ese sector al que queríamos beneficiar, y además un mercado seguramente paralelo en donde se paguen precios más bajos. Entonces, Por ejemplo, puede ser con lo que sucedió con la ley de alquileres. sí, básicamente es un poco, yo creo que la idea es esa. La gente que impulsa la ley de alquileres no son malos ni nada por el estilo, no querían arruinar ni romper nada, querían mejorar la vida de las personas. Pero lo que les decían y lo que les hubieran dicho ustedes, si son malvados tecnócratas neoliberales, es que si vos ponés, supóngase que en el mercado inmobiliario, lo cual es cierto, a veces el alquiler está muy alto. Supóngase que ustedes consideren, como todos consideramos que es una situación que es injusta y hay una pérdida enorme de bienestar para la sociedad. Y entonces, dado que todos queremos un mundo mejor, yo proponga, por ejemplo, que los alquileres bajen a 5.000 pesos por mes. ¿Cuál piensan ustedes que sería el efecto de esa medida? Nadie quiere alquilar sus propiedades. Bueno, básicamente es lo que ustedes dirían, pero yo, que no tengo la formación de economistas, pienso que no, que ustedes están equivocados. ¿Por qué? A ver, vamos más despacio. Lo que quiero sugerir simplemente es que estamos todos de acuerdo, dice Friedman, en cuanto a los fines que perseguimos, en que queremos un mundo mejor en términos muy parecidos, pero a pesar de eso, las distintas escuelas, digamos, proponen medidas distintas. ¿Por qué? Porque muchos piensan que la medida A va a llevar a la situación B, y otros piensan que no, que esa misma medida va a llevar a una situación C. Y lo que sugiere Friedman es que una forma de resolver disputas en nuestra disciplina pasa por intentar ver cuál es la metodología de la economía positiva, es decir, cuál es la forma de ver cuál conjetura está bien o está mal. ¿Hasta acá se entendió? Diego, Sí. Sí, sí. Okay. pero ¿está bien pensar que todos estamos de acuerdo en el fin? Porque, ¿cómo sabemos que, o sea, la persona que trabaja, que es empleada doméstica, le paga a otra persona? Si la empleada doméstica gana más, significa que el otro tiene que pagar más de su bolsillo. Entonces, yo no veo por qué asumimos con tanta facilidad que el empleador, en ese caso, va a querer que la empleada gane más. Sí, a ver, Friedman lo propone como una conjetura. Lo que él dice es, aventuro la hipótesis de que los desacuerdos que hay en la economía no tienen tanto que ver con los fines, porque
todos estamos de acuerdo, quizás no en el medio. Los fines son que estamos todos de acuerdo en que quisiéramos una sociedad en donde la gente que gana menos plata esté un poco mejor. Yo creo que hay un amplio acuerdo entre todos nosotros con respecto a eso. ¿Acá se entendió? Sí, pero no sé qué es lo de que esté un poco mejor. O sea, porque si vos le seguís mejorando, yo no sé si la gente elige como medio de vida ser empleada doméstica si pudiese hacer otra cosa. Sí. Entonces, ¿hasta dónde le mejoras la situación? O sea, que hasta que te quedes sin empleada. A ver, pero eso sea, es tu visión, que yo comparto, acerca de las consecuencias de una medida. ¿Se entendió? Claro, pero o sea, lo estoy diciendo muy crudo, pero lo estoy diciendo para mostrar el problema que estoy viendo, porque yo no sé si todos queremos que gane más. Igual, Porque para mí me este imagino. problema es de positiva, no de normativa. Porque imagínate que o sea, la persona gana más, pero el empleador también gana más. Tipo, el salario real, los dos ganan más. O gana lo mismo, pero le puede pagar más porque está, no sé, está recibiendo más ingresos. Eh, Realmente tendría el mismo ingreso que tenía antes porque puede comprar lo mismo que compraba antes, pero le paga más a la empleada doméstica. Tipo, para mí el problema sigue siendo positivo y no normativo. Tipo, no veo por qué tendrías problema si vos sigues ganando lo mismo o más en pagarle un poco más a la empleada doméstica. Claro, pero no le estás pagando más en términos reales. ¿Por qué no? Y porque si Suponete vos eso lo agregás, si digamos, si le subís la escala y todos ganan más, entonces sí, a la persona que es empleadora le va a costar lo mismo, pero porque justamente no cambiaste los salarios reales. Por eso, pero para vos ganan más, yo te estoy hablando que ganan los dos más en salario real. ¿Se entiende? Perdón que interrumpa, ¿no? Lo que, por ahí el ejemplo no sé si es muy bueno. Lo que simplemente quería señalar es que supóngase la disputa con respecto a si conviene incrementar el salario mínimo o Una no pregunta. conviene incrementar el salario mínimo. El punto de Friedman, hasta donde yo entiendo, es que esa disputa se resuelve viendo si la medida A lleva realmente al resultado que yo creo que todos compartimos, o que la mayoría de la gente comparte, que es mejorar el mundo que está allá afuera, o no. Y eso no es una cuestión tanto de fines, en donde hay, para decirlo de otra manera, los economistas austríacos son personas malvadas que quieren que desaparezca el mundo. Sugiero yo que quizás no, que sean personas como nosotros que quieren mejorar el mundo que está allá afuera. Los economistas marxistas también es posible que no quieran que explote todo, sino que muchos de ellos quieren que mejorar la situación o que mejore el mundo que está allá afuera. Pero entonces, ¿por qué diablos hay tanta divergencia en las medidas que recomienda cada una de las escuelas, digamos, de pensamiento? Y esta segunda pregunta es distinta de la primera. Si nosotros estamos en desacuerdo con respecto a los valores, a cuestiones de valores, la única manera de resolverlo es básicamente por la fuerza. Pero si en cambio los desacuerdos tienen que ver con cuáles van a ser los efectos de ciertas medidas, ahí hay una chance de poder ser todos más tolerantes, porque esa es una respuesta que puede resolver la economía positiva. Y lo que quiere sugerir Friedman es que la metodología de la economía positiva no pasa por ver si tu teoría o tu modelo tiene supuestos realistas o no, sino que pasa, alguien lo quiere decir, por ver qué. Las predicciones. Sí, por ver las predicciones y evaluarlos con la mejor evidencia que tengamos. Entonces, nada, como sugerencia, si están en desacuerdo con alguien, no lo vean como una mala persona o como alguien que quiere arruinar el mundo, sino que fíjense a ver por qué lo dice. O, en fin, sugiero buenas intenciones en todo el mundo. Diego. Sí. Y entonces esto de analizar la metodología positiva sería analizar las predicciones de cada metodología positiva. Es ver cómo diablos nosotros decidimos entre teorías alternativas. Y acá el problema es el siguiente. Si vos, por ejemplo, sos estructuralista,
la defensa de por qué diablos vos elegiste esa teoría como comparativamente mejor las alternativas, típicamente pasa porque es una mejor descripción de la realidad de nuestro país. ¿Hasta acá se entendió? Claro, pero eso no nos sirve, nos importan las Lo que predicciones. está sugiriendo Friedman es que ese criterio no es adecuado, que la forma de saber qué teoría está bien o está mal, como Semmelweis o como pasa en cualquier disciplina, pasa por ver no si los supuestos te convencen más o no, sino pasa por ver su capacidad predictiva con relación a la clase de fenómenos que quiere resolver. ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto. Ok. Entonces, primera pregunta, ¿se puede evaluar una teoría por los supuestos que utiliza? Y lo que dice Friedman es que acá hay dos modelos. Si ustedes son estructuralistas, ¿cuál es la forma correcta de evaluar una teoría? ¿Por los supuestos? Sí, básicamente viendo si los supuestos son válidos, es decir, viendo si realmente en Argentina hay una estructura productiva desequilibrada, con un sector que es competitivo a nivel internacional y otro que no, bla, bla, bla. Esa es la forma en la cual ustedes dicen, esta teoría es la teoría correcta. Y lo que dice Friedman es que esa escuela digamos, tiene un error metodológico básico y que la forma correcta es evaluar las teorías no viendo los supuestos, sino mirando la validez de las predicciones. Ok. Entonces, si ustedes juzgan a una teoría por la validez de los supuestos, ¿cómo está la micro que nos enseñaron? Como nada, no horrible. importa. Sí, No sirve. no sirve. Esta es una teoría errónea porque es absurdamente irrealista. Entonces, de acuerdo al primer criterio, si ustedes van a juzgar las teorías que se les enseñan en esta casa de estudios por la validez de los supuestos, lo que dice la economía neoclásica, por ejemplo, es irrealista, y dice Friedman, esta visión está mal, no hay manera de testear el realismo de los supuestos si no es testeando la validez de las predicciones de una teoría. Y esto es complejo de entender. Por ahí, la clase que viene voy a dar un par de ejemplos más, pero nada, esto parece simple, pero yo creo que es complicado. Ok, voy a empezar con un ejemplo de la Una física. pregunta. Sí, O sea, en el caso de lo del estructuralismo, o sea, estaría bien ver qué tipo de mercado es para, digamos, hacer alguna predicción, ¿no? O sea, no sé si me estoy haciendo explicar. no sé, Como- a ver, independientemente de que esté bien o está mal, yo me quiero referir al criterio por el cual mucha gente adopta como teoría preferida la teoría estructuralista, o la teoría keynesiana, o la teoría que vos quieras. Muchos dicen, esta teoría a mí me parece mejor porque es más realista. ¿Se entendió? Sí, Ok, creo. pero de nuevo, eso es problemático por muchas razones. Básicamente porque la teoría, por ejemplo, de la posición al dormir, a Semmelweis también le parecía realista, o la teoría del paso del sacerdote, son todas teorías que a cualquiera le pueden parecer realistas, o del hacinamiento, o cualquiera de ellas. Y lo que sugiere Friedman es que, como el resto del conocimiento humano, la forma correcta de testearlas no es mirando si nos cierran o si coinciden con nuestros prejuicios o ideas previas, sino viendo las predicciones. Es decir, derivando de las teorías, enunciados de si yo hago esto, pasa esto, y después evaluar esas predicciones con la mejor evidencia disponible. Un ejemplo típico es, el ejemplo que toma Friedman es la ley de caída de los graves. La distancia, esto lo estudiamos ustedes en el secundario, es la idea de la distancia que recorre un cuerpo en caída libre, es un medio de g, que es la gravedad, que es 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, pero póngale 10 metros sobre el segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Otra forma de expresar esta ley física es, en el vacío, todos los cuerpos caen a 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Pregunto, juzguen a esta conjetura o esta teoría por el realismo o irrealismo de los supuestos. ¿Vivimos nosotros en un mundo donde existe el vacío? No. Bueno, entonces, déjenme preguntarles, si nosotros juzgamos esta conjetura por el realismo o irrealismo de los supuestos, ¿cómo está esta teoría? ¿Es mala? ¿Está mal? Está mal, está horriblemente mal, porque claramente en el mundo real no existe el vacío. Si existiera, si viviéramos en un mundo de vacío, estaríamos muertos por varias razones. ¿Se entendió el punto más o menos? Se entiende, sí.
Sí. Ok, pero entonces, ¿cómo diablos, si no es mirando el realismo o irrealismo de lo que supone esta conjetura, cómo diablos podemos hacer nosotros para saber si esta teoría está bien o está mal? ¿Cómo hacemos? Por las predicciones. Bueno, saquen una predicción de acá. Está bien, a ver, yo creo que lo que haríamos nosotros sería, bueno, supónganse que yo quiero arrojar a un profesor de un edificio, pónganle, y el edificio mide 10 metros. Entonces, acá la distancia, piensen en 10. Es igual a un medio de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. A partir de acá pueden despejar el tiempo que tardaría el profesor en caer del edificio. Sería, a ver, la raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? No, ese número Creo que era siempre 1,41. 1,41. Bueno, si, a ver, si nosotros despejamos t de esta fórmula y le ponemos esos números, un profesor que hay que tirar de un edificio de 10 pisos, ¿cuánto tiempo va a tardar en caer hasta el asfalto, digamos? Tardaría 1,42 segundos, pónganle. Entonces, lo que nosotros, creo yo, jugaríamos esta conjetura viendo si la predicción se da en el mundo real. ¿Están todos de acuerdo con eso? Claro, Sí, sí. sí. Bueno, si esto les parece evidente, lo que pide Friedman es que no se lo olviden y que juzguen a las teorías económicas exactamente con el mismo criterio, no viendo si los supuestos son realistas o no, porque típicamente ninguna teoría en ningún campo del conocimiento tiene supuestos realistas, sino viendo si las predicciones coinciden con lo que pasa en el mundo real, que es básicamente Semmelweis o Popper o lo que estamos haciendo acá en este caso. Ok. Entonces, testear esta hipótesis, por supuesto, significaría determinar si en un dominio dado existe el vacío, pero claramente no es lo que nosotros hacemos. Esta teoría, el vacío, por supuesto, es físicamente imposible por muchas razones. Lo que hacemos nosotros es básicamente testearla, viendo si las predicciones dan más o menos bien en el mundo real. Ok, bla, 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 bla. Entonces, supóngase que arrojamos distintos cuerpos y notamos que los cuerpos caen más o menos como la teoría predice. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bueno, si ocurre eso, nosotros podremos decir que los cuerpos se comportan como si cayeran en el vacío. Esto del como si es súper importante, porque lo que quiere afirmar la micro no es que los empresarios reales se comporten maximizando, sino que aquellos que sobreviven al final del día de mercado se comportan como si hubieran igualado costo marginal con ingreso marginal. Esto lo tenemos que ver con más detalle, pero es importante para que se entienda que la teoría predica de la consecuencia final de un sistema y no de la conducta de los individuos. Ok, bla, 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 bla. Entonces, en el caso de la piedra, si la predicción nos da más o menos bien, diríamos que se comporta como si cayera en el vacío, y en el caso de los empresarios, dice Friedman, la teoría neoclásica no afirma que son, de hecho, individuos perfectamente racionales, sino que se comportan como si lo fueran. Esto, de nuevo, paciencia, que tenemos que entender qué diablo significa. Y si esto es así, la evidencia acerca de que los empresarios son personas irracionales, digamos como Samir, no es una evidencia, no es el tipo de evidencia adecuada para juzgar a la teoría. Lo que nosotros necesitamos es una clase distinta de evidencia, que tenga que ver con, vamos a ver un poco más adelante, fenómenos sociales y no con fenómenos individuales. ¿Sí hay una pregunta del chat? No, te quería preguntar sobre, o sea, sobre la capacidad predictiva. Básicamente la aceptamos por su uso, ¿no? ¿Cómo se diferencia con el utilitarismo en ese punto de vista? Sí, no, pero el utilitarismo es una teoría filosófica. Acá no tiene que ver con el utilitarismo esto. Ojo que a veces, a veces los términos engañan. Nada, cuidado con eso. Okay. Bueno, entonces, a la pregunta de si es posible lograr una teoría por los supuestos utiliza, Friedman dice, no, chabón, no hay manera de saber si una teoría está mal o bien mirando los supuestos. Lo que hacemos en cualquier campo del conocimiento es ver las predicciones, y cuando las predicciones dan más o menos bien, nosotros aceptamos tentativamente ese cuerpo teórico
como una descripción adecuada, digamos, por el momento del mundo real. Segunda pregunta, ¿conviene tener supuestos realistas para lograr predicciones? ¿Qué va a decir Friedman? Que no. Que no. ¿Por qué? Porque cuando vos muchas veces metés supuestos más realistas pensando que lográs una teoría mejor, digamos, lo que obtenés es una teoría carente de contenido empírico, es decir, una teoría que es incapaz de ser refutada o incapaz de lanzar predicciones testeables. ¿Por qué? Supónganse que nosotros tenemos un supuesto como vacío perfecto. La pregunta es, ¿ese supuesto es realista o irrealista? ¿Vivimos en un mundo de vacío perfecto? No. No, pero entonces alguien podría pensar, es una mejora en el campo de la ciencia si nosotros lo reemplazamos por algo más realista, por ejemplo, vacío pequeño. ¿Cuál es el problema? Cuando vos estás como teórico operando con vacío perfecto, le podés poner a la presión del aire un número. Ponés presión del aire igual 0. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Okay. Y cuando tenés un número, pasa algo importante, y es que podés operar con herramientas lógico-matemáticas para obtener predicciones, porque típicamente obtenemos predicciones derivando de las teorías, lo que se llama las implicaciones de la teoría. Pero para eso necesitas tener, necesitas tratabilidad matemática. Y con vacío pequeño, ese término pequeño, ¿tiene tratabilidad matemática? O sea, que puede tender a 0. Bueno, Bien. lo que pasa es que eso es una desgracia, porque uno podría decir, bueno, tiende a 0, pero el término pequeño es como el término suerte en astrología, es un término ambiguo que puede hacerse compatible con un montón de circunstancias distintas. Por eso, típicamente cuando vos tenés teorías que tienen supuestos que terminan siendo ambiguos, porque no le podés poner básicamente ningún número, no hay manera de derivar consecuencias testeables. Demanda inelástica, no existen demandas que sean perfectamente inelásticas. ¿Por qué no reemplazarlas con demandas casi inelásticas? Una vez que vos haces eso, ganás capacidad descriptiva, pero perdés capacidad predictiva. No hay manera de operar matemáticamente con el término casi. Lo mismo pasa con racionalidad perfecta o racionalidad limitada. Racionalidad perfecta tiene un contenido preciso. Vos podés adjudicarle, maximización, derivando funciones, etc. Con racionalidad limitada, estás en serios problemas porque hay muchas maneras en las cuales uno puede encontrar limitaciones a la racionalidad. Entonces, mensaje: si vos tenés supuestos irrealistas, tiene la ventaja de que te permiten derivar matemáticamente predicciones. Y si vos no podés hacerlo, olvídate de testear tu teoría, olvídate de poder testear tu teoría. Pero entonces, ¿por qué tanta gente les va a enseñar en cursos, por ejemplo, heterodoxos, que los empresarios usan markup? Perdón, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, si ustedes hacen cursos en la carrera muy heterodoxos, les muestran modelos donde los empresarios no maximizan, sino que ponen precios por markup. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Y la justificación de eso es que los empresarios reales realmente usan markup. Pero espero que se vea que la idea epistemológica detrás de eso es que una teoría es más preferible cuando más realista sea, cuando supuestos más realistas tenga. Lo que está diciendo Friedman es que, ojo señores, que la forma de saber si una teoría está bien o está mal no es por si es realista o no, sino, díganlo ustedes por última vez, Por su capacidad predictiva. por su capacidad predictiva con relación a la clase de fenómenos que se quieren explicar, que eso lo vamos a ver más adelante. Claro. Un ejemplo que a veces sirve. Piensen que ustedes, imagínense este ejemplo mental. Ustedes son programadores, no son economistas, y justo les tocó programar al tipito Messi en un juego de estos de la PlayStation o lo que sea. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces ustedes están enfocados en su tarea y le adjudican al Messi de juguete, le adjudicarían, creo yo, un objetivo que es maximizar la cantidad de goles. Y lo dotarían a ese Messi de juguete de la capacidad instantánea y sin costos de calcular cuál va a ser el efecto de su botín sobre la pelota. Y le adjudicarían también a ese Messi de juguete el conocimiento de la posición y de la reacción posible de todos los jugadores de la cancha y de toda la física newtoniana. ¿Hasta acá se entendió?
Sí, se entendió. La Sí. pregunta es, supóngase ahora que viene un pariente de ustedes que no entiende nada de nada, o de nada, digamos, de programación, y vos le explicás lo que estás haciendo, y tu pariente te mira con pena y te dice, chabón, estás loco. Acabo de escuchar a Messi, y Messi no tiene idea de física newtoniana. ¿Qué le dirías vos a esa persona? Que me lo está juzgando por los supuestos. Sí, una respuesta más directa, creo yo, sería, mirá, yo no estoy diciendo que Messi hace todos estos cálculos. Lo que yo quiero decir es que Messi se comporta como si quisiera maximizar la cantidad de goles, como si tuviera el conocimiento perfecto de las condiciones del campo de juego, incluso de los jugadores que están a su espalda, como si conociera no solamente las leyes físicas, sino las condiciones iniciales. ¿Hasta acá se entendió? Sí, perfecto. Okay. La Sí, forma de saber si mi programa está bien o está mal es viendo si mi Messi de juguete, ante ciertas circunstancias, se comporta, digamos, muy parecido al Messi real. Y entonces, eso, lo que quiero sugerir es que la forma, digo, vos no estás comprometido en tu modelo de Messi con adjudicarle a Messi todos esos procedimientos. De la misma manera que, como economista, no te comprometés con que los empresarios reales hagan cálculos de maximización ni nada por el estilo. Lo que estás diciendo es algo muy, pero muy distinto. Lo que estás diciendo es que los empresarios, esto igual lo tenemos que ver, que sobreviven al final del día de mercado, se comportan como si tuvieran un conocimiento que vos obviamente sabés que no pueden tener, como si igualaran costo marginal con ingreso marginal. Y esto, de nuevo, no es un intento de predicar cómo diablos se comporta la empresa. Es algo muy distinto que, vamos a ver más adelante, es una predicación acerca de la industria, no de la empresa. Bueno, básicamente, si quisiéramos predecir sus jugadas, dotaríamos a este Messi de capacidad de cálculo instantánea, conocimiento perfecto de las leyes físicas, condiciones de campo, etcétera, etcétera, y con esto quizás podríamos predecir sus jugadas. Y esos supuestos son claramente irrealistas, pero, de nuevo, eso, al parecer, si esta concepción está bien, no es la forma de juzgar si tu trabajo como programador o como economista está bien o no. Bueno, mensaje, no se puede criticar al modelo Messi afirmando que el individuo Messi no conoce las leyes de Newton. Messi, por el contrario, se comporta como si las conociera y hiciera cálculos que obviamente nadie puede hacer. Bueno, termino con esto que es súper importante. ¿Para qué diablos sirve la micro? Muchos de ustedes piensan que la teoría de la empresa les va a enseñar cómo funciona una empresa. Adivinen si eso es así. No. No, No. las empresas reales no hacen nada de lo que la teoría de la empresa dice. Pero entonces, ¿para qué diablos sirve la micro? Déjenme sugerir algo. Esto tiene que ver con Marshall, que es el primer tratado, a mi entender, de economía moderna, y Marshall dice así: la teoría o la doctrina económica no es un cuerpo de verdades concretas, es decir, no son intentos de decirte cómo diablos funciona concretamente una empresa, sino una máquina para el descubrimiento de verdades concretas, similar, por así decirlo, a la mecánica en física, ¿no? ¿Qué está diciendo Marshall? ¿O qué me parece a mí que está diciendo Marshall con esto? Supóngase este problema. Supóngase que a ustedes se les pregunta, esto es un problema concreto. ¿Qué diablos va a ocurrir en el mercado laboral de empleados domésticos de Buenos Aires si se decide elevar el salario mínimo a 200.000 pesos mensuales? Díganme ustedes, señores economistas, ¿qué piensan que va a ocurrir? Nadie va a querer contratar. Bueno, bajar la ustedes, demanda. yo creo que trazarían un par de diagramas y dirían, bueno, si vos pones un precio muy por encima del nivel de equilibrio, lo que vas a hacer es que mucha gente va a querer ingresar a ese mercado, mucha gente que está metida en ese mercado va a ser expulsada, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con otras preguntas. ¿Cuál va a ser el efecto sobre las características del mercado de taxis de Cava si hay un aumento en el precio del gas? Bueno, ustedes, como economistas, podrían, con las herramientas de micro, resolver este problema. O imagínense que haya imagínense esta situación. Esto también pasó hace un tiempo. Usted no había nacido, pero hace un tiempo, me parece que estaba Guillermo Moreno y el dólar, estoy hablando de memoria porque no me acuerdo muy bien, creo que el dólar estaba subiendo mucho y a Moreno se le ocurrió prohibir la compra-venta de dólares. Creo que fue así.
bueno, y yo hablando con mi mujer, que mi mujer es súper kirchnerista, lo que hablo en voz baja para que no me escuche, pero yo le decía, querida esposa, la consecuencia de esto no va a ser la que vos esperás, sino que por el contrario va a ocurrir, va a aparecer un mercado paralelo con precios más altos. ¿Hasta acá se entendió más o menos? Sí, perfecto. Ok. Pero yo creo que eso es algo, obviamente, bueno, en fin, pero eso yo creo que es lo que también muchos de ustedes hubieran dicho, que la consecuencia de esa medida iba a estar muy lejos de lo que se pretendía y que iba a parecer una consecuencia que era para mucha gente que por ahí no conoce de economía algo inesperado. Para hacer esa especie como de predicción, entre comillas, lo que yo tenía medio inconscientemente en la cabeza es el mismo modelo loco que ustedes tienen, que lo paso rápido. Lo que quiero decir es que cada vez que ustedes intentan resolver estos problemas concretos de cuáles van a ser los efectos en un mercado cualquiera de una medida de política monetaria o de política fiscal cualquiera, no usan ninguna de las teorías de competencia imperfecta, no usan nada de Chamberlain, no usan nada de Robinson. Esas teorías mueren en el pizarrón. Para resolver estos problemas, ustedes típicamente usan este modelo loco. Y la objeción típica de este muchacho de sociales es esta. Este análisis está mal, dicen. Supone cosas como preferencias racionales, libre entrada y salida, etcétera, etcétera. Y eso es cierto. Yo, para derivar la curva de demanda, por ejemplo, tengo que sumar o de las curvas de demanda individuales, y para eso tengo que suponer matemáticamente que la gente tiene preferencias completas, transitivas y continuas. Pregunto, ¿eso es realista o irrealista? Adivinen. Irrealista. Completamente irrealista. Entonces, la objeción tiene sentido a primera vista, porque cuando vos, suponete que alguien me hubiera dicho, a ver, Diego, decime cómo diablos derivás esa anticipación de que va a aparecer un mercado paralelo con precios más altos o lo que sea. Yo hubiera dicho, mirá, lo que va a ocurrir es, lo saco de este diagrama, pero me podrían decir, vos estás acá asumiendo cosas locas, y yo tendría que decir, es cierto, para hacer esta predicción, yo uso este modelo que supone cosas que son, por supuesto, irrealistas. ¿Y qué diría Friedman? Se agarra la cabeza. ¿Por qué se agarra la cabeza? Pero porque hay que juzgarlo por las predicciones, no por los supuestos. Bueno, ese es todo el punto del texto de Friedman, así que por favor acuérdenselo, fíjense a ver qué les parece, obviamente puede estar mal, así que resérvense sentido crítico, pero el punto básicamente es ese, que la forma de testear conjeturas como el hacinamiento causa la fiebre puerperal o el sacerdote causa la fiebre puerperal o los efectos de esta medida van a ser un mercado paralelo con precios más altos, todas esas, la forma de testear las conjeturas es viendo las malditas predicciones y no viendo los supuestos que son locos, admitidamente locos, que vos hacés para obtener esas predicciones. Es lo que hace cualquier disciplina científica. Ok. Bueno, nada, termino acá, pues ya no queda tiempo. Bueno, ¿hay dudas o algo así? ¿Se entendió más o menos el punto central? Se entendió, sí. Perfecto, sí. Yo creo que es importante que se entienda por qué hasta el fin de sus días a ustedes los van a mirar, creo que yo, mal, porque cuando un sociólogo o un administrador de empresas ve tu modelo de la firma, esto a veces se ve si ustedes agarran un manual de administración de empresas, lo dicen explícitamente, dicen, estos locos economistas piensan que la firma maximiza y se iguala el ingreso marginal con el costo marginal. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Okay. ¿Por qué se interpreta de esa manera? Porque mucha, pero muchísima gente piensa que la forma de juzgar una teoría es por si los supuestos describen, repito, describen el mundo real de manera correcta o no. Y si ustedes pueden, por supuesto, usar ese criterio. Van a estar en compañía de un montón de personas, porque la mayoría de la gente piensa que la forma correcta de juzgar una teoría es básicamente esa, viendo si los supuestos son realistas o no. Pero, por desgracia, si ustedes adoptan, como lo pueden hacer, esa postura, entonces no hay manera de, creo yo, de comprender la disciplina que muchos les quieren enseñar en esta casa de estudios, porque
todos los modelos de cualquier teoría científica son absurdamente irrealistas. Suponen cosas locas, como que hay vacío, como que hay puntos de masa infinita, como que los agentes tienen expectativas racionales, juzgadas por su capacidad de describir digamos, el mundo de sentido común. Esas teorías son una estupidez. Pero por eso el punto de Friedman es, ojo señores, que la forma correcta, digamos, falibilista de juzgarla es mirando las malditas predicciones y no viendo si los supuestos coinciden con tu imagen del mundo. Nada. Ya creo que a todo el mundo le quedó más o menos claro el mensaje. Miren el paper, a ver qué les parece. Recuerden que la vez que viene voy a comentar un poco algunos puntos de la guía de lectura, como la metáfora del billarista y creo que, bueno, y un par más. Y voy a comentar algo que es súper importante, y es que tiene que ver con si nosotros no queremos describir el comportamiento de la firma, ¿qué diablos queremos hacer? Bueno, y eso tiene que ver con Adam Smith, y lo vamos a ver la clase que viene. Sí, bueno, no hay más tiempo. Si hay alguna duda de último momento me pueden decir, y si no, nos vemos el miércoles. Profe, una última pregunta. Sí, sí, sí. No, digan ustedes, después yo le pregunto. Bueno. No, nada, ¿qué habría que hacer para la clase que viene? Leer el texto de Friedman, con paciencia, porque es horrible. Ok. Una cosa que yo sugiero es que lo lean con la guía de lectura al lado. Por más que no haya que hacer todas las preguntas, pero mírenlo con la guía de lectura al lado, porque yo creo que eso simplifica mucho la lectura. Mi pregunta era con respecto al texto también. Sí. ¿Sabés si se puede conseguir en español en Sí, Google el texto o en está alguna en parte? español y la traducción es bastante buena, así que la pueden usar. Ah, buenísimo, dale, gracias. Está en la página, creo, el texto en español. Ah, espectacular. Yo vi uno que estaba en inglés, entonces. El que está en Dale, ahora español es lo otro. busco bien. Es el de paro e inflación. Este está en inglés. No sé si estará en español en internet. No, Hay un drive en la parte de bibliografía cuando entras, creo que a la parte de nuestro curso. Justo el cuatrimestre pasado me dieron una traducción que está buena, así que la subí, pero no sé si está muy clara. Ojalá que sí. Pero bueno, si no, pídanmela. Dale, espectacular, gracias. No, por favor. ¿Te puedo hacer una última consulta? Sí, obvio. Suponete que yo tengo una teoría científica, dos teorías científicas que, digamos, competen al mismo problema, ¿no? Que qué sé yo, sea la inflación, por así decirlo. Y ambas teorías científicas lanzan predicciones que, que se cumplen o que son, digamos, que no son falsadas, ¿no? Sí. O sea, ¿se aceptan ambas? ¿Cómo es el criterio, digamos, científico en ese sentido? Vos lo conocés. Déjame que te lo haga ver, porque yo creo que vos lo conocés. Acá entran a tallar lo que se llaman las virtudes epistémicas secundarias. Secundarias, obviamente, a la capacidad predictiva. Cuando digo teorías que, como vos decís, predicen igual de bien, vos, pregunto, ¿elegís la más simple o la más compleja? La más compleja. Depende, ¿no? Bueno, vamos con otra cosa. Típicamente, si vos tenés una teoría, sumate una teoría hipercompleja que requiera 80 ecuaciones y te lanza las mismas predicciones que una teoría que solamente requiera dos ecuaciones. ¿Cuál elegís? Sí, obvio, la más simple. Sí, en ese Bueno, sentido, entonces, sí. un primer criterio epistémico secundario es la simplicidad. Queremos teorías del mundo que sean lo más simples posibles. Segundo criterio, tenés una teoría que es absolutamente incompatible con el resto del conocimiento teórico y predice bien, y otra teoría que sí es compatible con el conocimiento, con el resto del conocimiento científico. Esa segunda cualidad también es deseable, es la consistencia y es una segunda cualidad además de la simplicidad. Y otra es lo que se llama la fructicidad, es decir, que quizás una de las dos teorías te permite lanzar predicciones con respecto a otros campos separados de la economía, y lo que se suele hacer es privilegiar la teoría que es más fructífera en ese sentido. ¿Hasta acá se entendió? Sí, lo había leído, no sé si en el texto de Popper, pero no me había quedado claro. Entonces, bueno, genial. Lo que tiene que quedar claro es que esos criterios son secundarios a la capacidad predictiva. Pero yo creo que la situación en nuestra disciplina no es distinta, porque si vos sos estructuralista, o sos, por ejemplo, austríaco,
son teorías que no tienen capacidad predictiva. ¿Acá se entiende? Sí, sí. ¿Y la gente por qué las elige? ¿Porque son personas tontas? No, no. No, las eligen básicamente porque piensan que la forma correcta de seleccionar una teoría científica como buena es por si, no sé, por si es realista. Y lo que está mostrando acá Friedman es que ese criterio es problemático, que el criterio que se suele utilizar es su capacidad predictiva y no su realismo o irrealismo. Bueno, básicamente ese es el punto. Buenísimo, gracias. Ok. Diego, ¿Diego? Sí. Sí. Ah, no sé si no, alguien más adelante. quería. Adelante, adelante. Creo que es rápido. Yo leí en el texto de Popper que habla de los criterios de demarcación Sí. y no me quedó claro si era solamente eh, que el enunciado, digamos, sea falsable o si había otros criterios de demarcación. No, hasta donde yo entiendo, la idea es que si tu conjetura es falsable, en el sentido de que se puede eliminar por medios empíricos, eso es lo que él propone como criterio de demarcación. Ah, ese es el único criterio de demarcación. Sí. Porque yo no me había quedado claro si es que ese era uno de los criterios de demarcación o si ese era el único, digamos. No, llevado al extremo es lo que exige Popper para que llamemos científico un cuerpo de conocimiento, básicamente que se pueda refutar. Es decir, que Ah, tenga genial. contenido empírico, es decir, que prohíba algunos eventos concebibles. O sea que es ese solo criterio. Estaba buenísimo, gracias. Ok. Sí, Diego, ¿había te otra quería pregunta? No. preguntar porque, sí, porque dijiste que leyéramos lo de la de crítica a la idea de causalidad de Hume, Sí. ¿no? Pero, o sea, creo que lo entendí, pero quisiera, digamos, debatirlo. ¿A cuál mail te mando? ¿El piste? Ah, El que dice sí, episte si querés mándamelo a Diego. Diego-MW, que eso lo veo casi todos los días, así que ahí me lo puedes mandar. Dale, perfecto. Te Ok, lo mando entonces. perfecto. Bueno, ¿hay más preguntas? Si Una no, rápida. nada. ¿Hola? Sí. Sí, ¿qué tal? Sobre el contenido empírico, Sí. vos habías dicho que lo que tiene que tener contenido empírico es la falsación de la hipótesis, No, a ver, no eso, la que eso sobre la lo expliqué medio construcción. rápido. Eso está en una nota de clase, así que si podés mirarlo de ahí, pero el punto es el Ah, siguiente. listo, lo miro de ahí. Ah, bueno, y si te quedan dudas, volvemos a preguntarlo porque es un tema súper importante, sobre todo al final del curso es importante porque el contenido empírico de una conjetura como la hipótesis de mercados eficientes es justamente aquello que prohíbe. Si no se entiende eso, después es muy difícil entender por qué la ortodoxia actual acepta esas conjeturas que son locas. Así que eso, por favor, si quedan dudas, pregúntamelo la vez que viene.